Mirade se vai, vale, avisade, porque... Ya mismo por agora.
En la segunda fila. En la segunda fila. Al lado de Lorenzo, no, al siguiente. Al lado de Lorenzo.
Otra cosa. No, sí.
suposto, estades especialmente implicados nisto. Eu vexo as caras de emoción dos pais por aí, que casi me contagio. Tengo que ter a empatía, é terrible, porque vexo por aí os pais que están super emocionados e non me extraña nada. Eu quero que saibades que a inversión que tedes feito económicamente e anímicamente está ben empregada. Porque estes rapaces que están aquí, ainda que se queixan moitísimo, poden facer o que fixeron moito máis. Os rapaces e as rapazas, por suposto, as que me refiro explícitamente porque son unhas valientes en medio deste contexto. Elas sábeno, eu seino, e quero darles a noraboa por chegar hasta aquí. Porque para vos este camino... Porque para vos é especialmente complicado. Eso sabemos en que todos aquí somos en moitas cousas, non? Pero a cousa ao final é que tedes moitas dificultades. Eu quero agradecervos entón que esteades aquí, que teñades elegido a escola, e quero decirvos que profesionalmente hai moitas persoas competentes hoxe aquí que se gradúan. Non o digo eu porque se me ocurra, é que me encontro continuamente con xente de empresas, con exalumnos que están traballando dentro e fora de España e que me din que, vaya, yo creía que era un estudiante normal y resulta que tengo formación mejor que los franceses. E diste, bueno, pues, moi bien, un gran descubrimiento. Efectivamente, a formación é boa, moito mellor do que pensades. Entonces, penso que realmente é unha grandísima inversión a que tedes feito, en todos os sentidos, e podedes estar moi satisfeitos. Ademais, estes rapaces teñen a capacidade de elexir, cousa que hoxe en día para os graduados tampouco é tan fácil. Poden elexir que traballo facer, teñen capacidade para facelo, por experiencia e porque o mercado laboral nestes temas, afortunadamente, está en un bon momento, dende hai anos. Entón é unha ocasión impresionante para que un decida que fai, pode elexir, isto é maravilloso. En ese sentido, entonces, moitas gracias por visitarnos e enhoraboa por os rapaces, porque a merecedes tanto como eles. Que este aquí hoxe representando os profesores que ainda que non vos pareza nos tomamos moito traballo en que sexades vos profesionais e nos molestamos en recibir a opinión da xente que se vai para saber o que se pode mellorar e o que non. Moitas gracias en particular por elegirme a mí, porque como pesada que son, siéntate bien, tú crees que eso es unha actitud profesional, a donde vas a parar así, dentro de 4 años quen te verá, todas estas cousas que ainda por riba me queredes escoitar hoxe, pois para mí, desde logo, unha auténtica alegría. Además, a mí me gustan as festas, me gusta traballar, pero me gusta celebrar as cousas. Hai que facer fitos na vida, celebrar os pasos, as etapas novas e facelo con alegría. Este é un fito que non tedes idea da repercusión que ten. Dentro de 10 anos, vos atopedes con uns compañeiros, teredes unha sonrisita, como dicindo, este é uno de los míos. Eso vai a durar probablemente toda a vida. É un fito moi importante. Eu, como aquí hai moita xente que vos vai a falar seguramente de futuro profesional, eu vos digo que traballedes en empresa, que veñades a investigar comigo, porque non, xa que estou aquí, non? Para facer publicidade dos sitios. Vos diremos moitas cousas relacionadas con traballo e con saídas profesionais, pero eu como madriña vos vou a decir o que me apeteza. Entón, o que vos vou a decir son solamente, vos decir unha cousa e vos a ler outra. O que vos quero decir é que probablemente moitos non saiban que facer co seu futuro profesional. Ahora mismo, da igual. Un non sempre sabe onde vai. O importante é moverse en alguna dirección. E cando te empezas a mover, cando ves os camiños, sabes a onde ir. O que non podes facer é quedarte parado. Da igual que entres nunha empresa, que entres a investigar, da igual. Se non se gusta, xa tirás. Non pasa nada. O que non podes facer é quedar parado. Moitas veces nos atopamos todos en camiños que non sabemos por onde seguir. Da igual. Hai que acostumbrarse a vivir a incertidumbre e camiñar simplemente. É o importante, ainda que isto vos soe a conto, o importante é facer o que un realmente queira facer. Entón, a raíz desto, estaba onte, precisamente, atopei onte xusto as frases que vos quería ler. Onte estaba lendo un libro de Lorenzo Silva que se chama Lejos del Corazón. E acababa o último párrafo do libro di o seguinte: la gente se acostumbra a tomar lo que tiene a mano, pero la vida no es eso. La vida es encontrar un deber,
uno personal, que tú creas y que descubras por ti mismo, no el que otro quiera imponerte. Y ese deber tienes que dárselo todo, pase lo que pase, te feliciten o te maldigan, ganes o pierdas, cuando te recompense y cuando sea tu cruz. Me sumo a la bienvenida al centro, a todos nuestros alumnos, a los profesores que nos acompañan también hoy, autoridades académicas que están sentados en esta mesa, particularmente al presidente del Colegio Profesional, también queríamos darle las gracias por venir, y al director de profesorado. Pero bueno, por encima de todo me sumo también al saludo a las familias, que son quizá la pieza más importante que podamos estar hoy celebrando la graduación de esta novena promoción de la ingeniería informática. Bueno, yo sobre todo quería deciros que me siento también muy honrado de que me hayáis elegido como padrino. Además, bueno, todavía creo que es más honor la comparación con Dora, que es ya madrina perpetua de la titulación. Bueno, yo deciros que era una oferta que no podía rechazar, realmente ser vuestro padrino. Por otra parte, también comentaros que para mí este es un acto, he intervenido en algunos actos anteriores también de graduación, y para mí es un poquito difícil preparar esta intervención. Porque al final no queda más remedio que generalizar. Vosotros sois personas muy diferentes de este lado, como para que se pueda aplicar esto. Está bien para la generalización, sabéis que es buena para hacer software, pero no tanto para hablar un colectivo como es el vuestro. Dicho esto, pues en algún lado tenía que buscar inspiración. En grado descubrí que no había nada de esto, no había discursos de años anteriores. Y precisamente esa foto que tenemos ahí atrás es la foto en la que yo traté un poquito de inspirarme. Desde el día en que recibimos aquí en la escuela, hace bastantes años, el 8 de septiembre de 2014. Parece, como se puede decir, parece que fue ayer o anteayer, quizá. Pero bueno, el caso es que ya tenemos un mundial de fútbol otra vez. En el 2014 ha pasado tiempo. Bueno, también ha habido muchas situaciones que habéis pasado en la carrera que cuando los profesores os hablábamos de cosas que iban a venir en el futuro parecía que tardaría mucho en llegar, pero ya veis que el futuro ya está aquí, como dice la canción. Los trabajos de fin de grado era una cosa que, por ejemplo, yo mismo en la asignatura que doy de segundo muchas veces os decía: ten cuidado porque en un trabajo de fin de grado va a pasar esto y demás. Parecía que iba a tardar demasiado en llegar, y muchos o la mayoría estáis ya trabajando en ese trabajo de fin de grado. Desde luego, viendo la foto, repasando la foto, os puedo asegurar que estuve mirándola con un poquito de cuidado además, y me da gran satisfacción ver que la mayoría de los que empezasteis el título estáis aquí hoy. Me gustaría también aprovechar para hacer un recuerdo para los que no completarán los estudios. Espero que también lleguen a buen puerto, igual que vosotros. Bueno, como grupo, por hacer una valoración de este grupo, efectivamente es difícil comparar las promociones con otras. Más o menos podríamos pensar que son todas un poco lo mismo, hay algunos mejores que otros, gente con la que tenemos más afinidad, lo que sea. Pero yo creo que vosotros habéis destacado una cosa como promoción, como colectivo, que ha sido precisamente la dinámica del grupo. Yo creo que hay bastantes cosas que podríamos destacar de esta promoción, pero en particular yo quería, como miembro de que soy del equipo de dirección de la escuela, quería destacar una en particular, que fue algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue la organización de actividades en la aula profesional. Y estáis varios que habéis organizado esas actividades. Y yo quería, aparte de agradecer a los que habéis hecho esta contribución a la escuela, también a todos los que os apuntasteis a los cursos. Realmente fue un curso de mucho éxito y fue un mérito de todos. Bueno, básicamente lo que quiero es agradeceros a que hayáis hecho una buena contribución a hacer escuela. Creo que habéis hecho escuela todos vosotros. Bueno, luego aparte de lo honor que ya dije que me supone para mí acompañaros en este día, vosotros sois realmente a quienes estamos rindiendo honores hoy como futuros graduados de la titulación o como graduados ya a punto de serlo. Aparte de esa honra, también quería hablar un poco de mis obligaciones como padrino. Vale, particularmente, bueno, teniendo ese significado de padrino, podríamos decir que mis obligaciones son sostener vuestros derechos en los próximos desafíos que se van a presentar, ofrecer mi pequeño poder para facilitar la consecución de esas metas. Bueno, deciros que en este sentido
contamos con la suerte de tener un colegio profesional que está haciendo una defensa muy, creo que muy potente de lo que es la profesión. Y bueno, aquí tenemos a su presidente hoy, que seguramente nos va a hablar un poquito de estas cosas también. Bueno, sumando este amparo del colegio y a que creo que estáis sobradamente preparados, creo que coincido totalmente con lo que dice Dora. Realmente la experiencia nos demuestra que todos nuestros graduados pues, defienden perfectamente después por delante su capacitación para ejercer la profesión. Yo creo que mi amparo realmente no lo vais a necesitar. En todo caso, estoy seguro de que nunca voy a escuchar de ninguno de mis ahijados frase como padrino que parezca un accidente. Bueno, para terminar, también quería recordar un par de cositas ya acabando. Quería recordar que ingeniero, en el fondo, es quien discute con ingenio las trazas y modos de conseguir ejecutar algo, lo que lo diferencia habitualmente de un político. Deciros que en general, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, muchas veces he tenido la ocasión también de hablar con padres que estaban preocupados por la elección de la carrera de sus hijos, me preguntaban, muchas veces pues, preguntan cosas sobre qué es realmente una ingeniería con una ingeniería informática. Yo casi siempre acabo resumiéndolo en solucionador de problemas. Y eso es una cosa que creo que tenéis que tener presente para siempre. Acordaos también de que crisis es una palabra que tanto la hemos utilizado estos años, significa transformación. Y desde luego yo pienso que los ingenieros informáticos les va a la marcha en este sentido, si se cabe más que a ningún otro ingeniero. En el acto de bienvenida de ese año 2014, el director, en unas palabras un poquito diferentes, os deseó que la universidad pues, dejara un pozo en vosotros al cabo del tiempo, un pozo que fuera duradero y que fuera valioso. Yo pienso que esto es una cosa que la hemos conseguido entre todos, desde luego. Bueno, por último, solamente deciros que en la era de los videotutoriales, os agradezco que me hayáis escuchado, aunque fuera de vez en cuando solamente. Os pediría que me fuera consejos, que es cosa también de los padrinos, os voy a dar algunos consejos como os pediría que no os maléis, que realmente sigáis siendo siempre así, que seáis perseverantes también, que mantengáis la mente abierta, que nunca dejéis de aprender y, por encima de todo, que apliquéis siempre los patrones de diseño con prudencia. El acto de hoy supone un final, pero solamente es el final del principio. Os deseo un futuro esplendoroso y que tengáis una plena realización como ingenieros informáticos y que sepáis que las puertas de vuestra casa van a estar siempre abiertas para vosotros. Vicerrector, director da ETSE, directores del departamento, padrinos da promoción, representantes dos alumnos, pais, nais, familiares, boas tardes a todos. Eu quixera, unha vez máis, comezar agradecendo ao vosso director, Antonio Mosquera, a invitación ao Colexio Profesional de Enseñanza Técnica Informática de Galicia de compartir este acto de celebración con vos. Tamén felicitar porque unha vez máis atopou o venres máis caluroso en Santiago de Compostela para poñerse o case a Carabata, pero unha vez máis superamos a prova da foto, co cal, pues, prova superada. Mais alá desa felicitación, en serio, quería felicitarvos a vos, estudiantes, os xa egresados, por ter escollido esta profesión e por ter chegado hasta aquí. Pero, como fixe tamén a liña da promoción, quixera acordarme hoxe tamén dos vosos pais, das vosas nais, porque estou seguro que o vosso traballo, a vosa perseverancia que vos permitiu chegar ata aquí sempre tivo por detrás o apoio e o esforzo dos vosos pais, incluso moito antes de que chegarades á universidade. Creo que eso non o debemos esquecer nunca. Creo que os enxeñeiros, as enxeñeiras de informática non fe falla que vos explique os retos do entorno cambiante, casi ás veces mutante, que é a informática. Poderíamos poñer centos de exemplos. Os móviles que levamos hoxe no bolsillo, no caso do Android, por exemplo, pues vai con un sistema operativo que hai pouco máis de 10 anos ni sequera existía. Eso se falamos de software, pero se falamos de hardware tampouco paramos de estar moito máis tranquilos. Bueno, pais nais, se non estades moi acostumados a diferenciar o software e o hardware, podedes utilizar unha técnica. Se o vosso fillo ou a vosa filla está insultando o seu ordenador, probablemente teña un problema de software. Se le dá patadas, o problema será de hardware. Pois, se falamos de hardware, eu recordo todavía cando comprei o meu primeiro ordenador personal, foi uns anos antes de entrar na carreira,
aquela máquina de supercomputación digna de estar no CESGA corría, non sei se é a palabra adecuada, corría a 10 MHz de velocidade. Isto non é broma, é verdade. As aplicacións naquele momento non estaban preparadas para esas velocidades de vértigo. Eso facía que existise un botón, que era o botón turbo, e se non pulsabas aquel botón, o ordenador iba a 8 MHz, o que se daba a capacidade de poder executar certas aplicacións. Recordo o día que comprei ese ordenador, porque tiña as miñas dúbidas sobre se as características eran suficientes para o que quería facer con ele. Particularmente tiña as miñas dúbidas sobre o almacenamento do disco duro. Aquel disco duro era de 20 megabytes. Tamén para aqueles que non esteades acostumados a traballar en bytes, pois que saibades que 20 megabytes é aproximadamente o que ocupan 4 fotos das que sacades co vosso dispositivo móvil, co vosso teléfono. Pois ben, naquele espacio quería meter o sistema operativo, o MS2, algunhas aplicacións da época como WordPerfect 5.1 ou CorelDRAW, e non nos imos enganar a un propulsor. Pois ben, tras lerelle o vendedor as miñas dúbidas sobre esa capacidade, e me dixo unha frase que non vou olvidar na miña vida. Me dixo: chaval, ese disco duro non lo llenas en la vida. E comprei aquel ordenador. Bueno, teño que decir que desafortunadamente aquela tenda que estaba en Santiago pechou, a pesar de contar con excelentes vendedores. Pero isto que vos conto do entorno cambiante de informática non é para asustarvos, porque estou seguro que enxeñeiros e enxeñeiras de informática non se vai a asustar con isto. Tampouco pretendo, todo o contrario, decir que non estades capacitados para ele. Precisamente o que vos vai diferenciar de outras titulacións é que a base de coñecementos que adquirides
alumnas e alumnos da nova promoción xa, a voz, agora nos comentaremos os avances, pais, nais, familiares, nosos estudantes. Benvidos á escola porque para mí é un dos días máis placenteiros, unha ocasión única poder recibir no centro, onde por desgracia a dinámica diaria non permite. Sempre se pensa que nun centro educativo o importante son os profesores, as profesoras, os alumnos, as alumnas. Seguramente sí, pero se non estuveran detrás as familias que soportan o esforzo necesario para que os estudiantes se podan desenvolver, nada disto tería sentido. Sei que para moitos de vós hoxe vedes culminado un camiño de anos de formación dos vosos fillos e das vosas fillas. Probablemente, estou seguro, en algúns casos con esforzos personais para conseguilos. O meu mensaxe é que creo que podedes tomar un pequeno paréntesis de 24 horas e sentirvos orgullosas e orgullosos do traballo realizado. Aí ustedes, terminando a súa titulación, a punto de empezar a súa vida profesional, é un éxito deles e delas, por suposto, pero tamén é un éxito vosso que chegaran hasta aquí. E vos solamente alumnos e alumnas das palabras, porque todos os anos penso que debería cambiar o protocolo, que non nos deberíamos parar ao principio para poder ter algo que decir. Así que, como non podo ser original, vou a ser breve, que é a segunda mellor lectura. A donde vayades a traballar, coa cabeza moi alta. Tedes moita capacidade, non tedes nada que envidiar a ninguén que este sentado ao lado. Estades moi ben formados, tanto como informáticos, como creo que como persoas. Estaba vendo a foto de fai 4 anos, estaba mirando para, pois estaba reconhecendo algúns e estaba pensando, caramba, como cambiastedes en 4 anos? Aprendistedes moito, seguro, pero creo que o cambio máis importante foi o cambio como persoas. Chegastedes como rapaces que saían do instituto, saídes como homens e mulleres dispostos a comerse. Tede moita sorte, non os esquecedes que esta é a vosa casa. Espero que conforme pasen os anos o cariño vaya sendo cada vez un pouco maior, porque conforme pasan os anos un olvido ao malo e recordo ao bo, entón que se queres en casa. Que teñades moita sorte no vosso futuro, tanto persoal como profesional. Adiante. Pois imos proceder entón a entrega de diplomas. Bueno, antes de la entrega de diplomas, los chicos y chicas homenajeados quieren tener un detalle con sus padrinos, su madrina.
Yago Galego Ferreiro, Alejandro González López, Samuel Longarela Pau, David López de la Fuente, Bruno López Trigo, Xian Pérez Pérez, Martín Rubio Fernández y Saúl Santomé Rubio. Daniel Blanco Calviño, Raúl Brum Sotelo, David Espósito Varela, Ismael Saborido García y Pablo Sánchez Reyes. Silvia Rodríguez Alcaraz, Isabel Rodríguez Iglesias, Orquídea Manuela Seca Salinas, Manuel Simón Novoa, Samuel Soutullo Sobral y Pablo Rey Fernández. Marcos García Rocco, Andrés Santiago Gómez Vidal, Daniel Montero Castelao, Giovanni José Reza, Lorenzo Vaquero Tal, Pablo Gómez García Malvar y Jorge Arias López. Pedro Bueno Andrei, Carlos Couto Cerdeira, Diego Ferro Santos, Efrén Rama Maneiro, Javier Porto Veloso y Pablo Martínez Rodríguez.
Beatriz Campos Rodríguez, Melanie Mendoza Escalona, Jaime Mosquera Rivas, Abraham Rial Carreira, Ángel Rodríguez Cerdeira, Eloy Rubiños Alonso y Rosalena Veiga Otero. Correspóndeme a mí clausurar este acto a estas alturas que ainda un pouco máis difícil que hai uns minutos ser original. Non vou repetir o que decía de xa que vou ser original por breve de outro profesor nesta universidade que decía xa que non podo ser profundo, deixenme polo menos ser confuso. Espero non ser demasiado confuso, pero que tampouco podo esperar ser moi original, pero cando menos serei. Ben, asistimos a un acto de graduación, unha promoción, neste caso do grado de Enxeñería Informática, tal como establecen as convencións deste xénero, deste tipo de discurso, parece obrigado a comenzar unha felicitación a todas aquelas persoas que celebrades hoxe a culminación da vosa etapa como estudantes de grado. Parabéns, pois, a todas e a todos polo vosso éxito. Debedes ter en conta, en todo caso, que este éxito está sendo propio e debido moi principalmente ao voso esforzo de dedicación e tamén, en gran medida, un éxito colectivo. E, como dixeron algunhas das persoas que me precederon no uso da palabra, o éxito das vosas familias que vos acompañan neste acto, e atrevo-me a dicir que máis ilusionadas e emocionadas que vos. Estou moi seguro de que sen o seu esforzo, sen o seu sacrificio, mesmo sen as súas renuncias, e sen dúbida, sen o seu cariño e alento, non sería posible que vos chegasedes ata aquí. Parabéns tamén a elas, porque hoxe teñen un motivo máis para sentirse orgullosas de vos. E tamén o éxito da nosa universidade, desta Escola Técnica Superior de Enxeñería, do profesorado que imparte a súa docencia no grado, do persoal da Administración de Servizos que desenvolve o seu traballo na escola ou nos servizos centrais. Podedes saber que o vosso éxito é tamén produto do esforzo e da dedicación que, ainda que nestes momentos vos cara non somos moi conscientes, vai adoito moito máis alá do cumprimento estricto das súas obrigas. Como representante do goberno da Universidade, quero agradecer o seu traballo, o seu compromiso coa institución e felicitarlos tamén a eles pola parte que lles corresponde neste éxito colectivo. E vos quero exhortaros a sentirvos orgullosos do que hoxe é xa e sempre a vosa alma mater. Estou seguro de que ao longo da vosa trayectoria na Universidade houve luces e tamén algunhas sombras. Pasamos todos, somos moi conscientes por épocas de dificultades que afectaron de modo moi especial os servizos públicos. En calquera caso, e ainda reconhecendo que seguro que non sempre fomos quen de atenderlos como nos gustaría, podedes estar seguros da calidade da formación recibida, do valor real do título que hoxe recibides e da respectabilidade do creto e da reputación da nosa universidade. E non digo máis porque xa todos sabemos a que me estou referindo. Finalmente, o voso éxito é tamén o éxito dunha sociedade que cos seus impostos dá soporte financeiro á Universidade Pública.
Todas e todos deben ser conscientes e ter sempre moi presente no futuro de que a maior parte do financiamento da Universidade Pública procede non das achegas directas dos estudantes a través das taxas, senón da transferencia de fondos públicos procedentes dos impostos que pagan os nosos concidadáns. Todos debemos dar o mellor de nós mesmos para ser merecentes, para corresponder ao esforzo dunha sociedade que contribúe solidariamente a financiar os vosos estudos e a pagar os nosos soldos como traballadores públicos. Finalmente, quero desexarvos moita sorte na vida. Oiredes que as cousas están mal, que o futuro é incerto. Seguro que houve tempos mellores, pero ao fe que tamén os houve peores, e ben peores. É verdade que o futuro é incerto, pero tamén o é que non está escrito. E acabo con Rosalía. Mañán é o día grande, a amar, amigos. Mañán Dios nos acoche, no semblante a alegría, no corazón o esforzo. Mas nada, parabéns a disfrutar deste día. Antes de romper filas, vamos a
un segundo. Bueno, hay unos pinchos que ponen los homenajeados, que están en la cafetería. Entonces, bueno, todos los invitados podéis ir yendo para allí. Ellos van a quedar un minuto aquí porque van a repetir la foto, pero enseguida se incorporan. Entonces, todos los invitados ya podéis ir a acceder a la cafetería y ellos en un minuto están con vosotros. Fuera de clase, fuera de clase. Bueno, si ves que los chicos que nos esperaron, dime. Claro.
Salimos ahora. ¿Te imaginas que lo está enseñando? Esto no me pasa. No. Dejo la caja por aquí. Muchas gracias. Como
Me vas desmontando, me empieza todo... Pero apaga la cámara que está funcionando. Sí. Sí, porque no apago